Bienvenidos, buscadores de secretos. De nuevo, entre ceniza y acero, entre páginas que sangran memoria, volvemos a ese mundo donde la noche susurra advertencias y la bruma guarda secretos. Estás escuchando Secretos de Tinta y Acero, el rincón donde las historias respiran hondo. Antes de saltar al abismo, soy el buscador de secretos y hoy te invito a regresar a Luthadel. Pero cuidado, el dios ha muerto, la revolución ha comenzado. Y nada es tan sencillo como parecía. Porque derrocar al tirano fue solo el primer paso. Gobernar sobre las ruinas, eso es otra historia. En este segundo episodio nos adentramos en el Pozo de la Ascensión, la desgarradora continuación de El Imperio Final. Un libro donde el poder ya no se teme, sino que se disputa, donde las brumas, lejos de retirarse, se vuelven más densas. Donde Vin, la asesina de dioses, empieza a preguntarse si acaso no ha liberado algo peor que el tirano. Esta vez no hay plan maestro, no hay líder claro, solo miedo, dudas y una ciudad asediada por enemigos visibles y amenazas invisibles. Prepárate para un viaje más político, más íntimo, más oscuro. Hoy exploramos la caída tras la gloria, la herencia del superviviente, el dilema del liderazgo y el susurro creciente de una fuerza antigua que no debería haber despertado. Así que acomódate, afila los sentidos y deja que la bruma te envuelva, porque lo que viene no es una historia de revolución, es una historia de lo que ocurre después. Bienvenido al caos, bienvenido a El Pozo de la Ascensión. ¿Qué pasa cuando se gana una revolución, pero no se sabe qué hacer con la victoria? En El Pozo de la Ascensión, Brandon Sanderson nos plantea una pregunta incómoda, profunda, casi filosófica. ¿Cómo se gobierna el mundo después de derrocar a un dios? La historia arranca un año después de la caída del Lord Legislador. Ellen Venture, el noble idealista, se encuentra al frente de una ciudad que ya no es un imperio, pero tampoco una democracia estable. Y Vin, la chica que mató a un dios, sigue luchando. Pero esta vez no solo contra enemigos con espadas y dagas, sino contra las dudas que crecen en su interior. Porque cuando cae un tirano, no desaparece el caos. Nace uno nuevo. Este libro es una mezcla fascinante entre fantasía política, intriga militar y evolución emocional. Si El Imperio Final era una historia de revolución y esperanza, El Pozo de la Ascensión es una historia de responsabilidad y desconfianza. Los aliados no siempre están de acuerdo. Las amenazas no siempre vienen del exterior. Y el poder empieza a pesar. Sanderson afila su pluma para ofrecernos una novela más introspectiva, más compleja, donde el foco ya no está solo en el combate, sino en las consecuencias. La ciudad de Luthadel está sitiada no solo por ejércitos enemigos, sino por el miedo, la escasez y las decisiones difíciles. En este libro, los personajes se enfrentan a dilemas reales: negociar o resistir, sacrificar unos pocos para salvar a muchos, cambiar para sobrevivir, o mantener los principios a toda costa. Y entre esas tensiones, las brumas, esas constantes compañeras de lo desconocido, empiezan a comportarse de forma extraña. Más espesas, más tempranas, más vivas. El estilo de Sanderson sigue siendo ágil, claro, preciso. Pero aquí se toma su tiempo. Se detiene más en los silencios, en las miradas, en los discursos. Y aunque no faltan las escenas de acción magistralmente coreografiadas, lo que realmente golpea es lo que se piensa. Y no se dice. El Pozo de la Ascensión no es un libro fácil. Requiere paciencia, atención y reflexión. Pero es el tipo de libro que te recompensa con personajes más reales, conflictos más profundos y una sensación creciente de que algo terrible se avecina. Porque a veces el enemigo no está a las puertas. Está enterrado, esperando que alguien lo despierte. Nos adentramos en el terreno vedado. A partir de aquí, cruzamos el umbral de la historia revelada. Aquí empieza el resumen con spoilers de El Pozo de la Ascensión.
Así que si has llegado hasta aquí sin leer el libro, recomendamos para este podcast, y una vez lo hayas disfrutado, vuelvas aquí. Todo comienza con una ciudad sitiada. Luthadel, el corazón del antiguo imperio, ha caído en manos del nuevo gobierno de Elend Ventur. Pero gobernar una ciudad libre es más difícil que liderar una rebelión. Y ahora, 3 ejércitos distintos rodean sus murallas, cada uno con sus propios intereses y sus propias traiciones. Bin, la asesina del Lord Legislador, se ha convertido en su guardaespaldas, su sombra y su mayor arma. Pero algo en las brumas ha cambiado. Ahora surgen antes del atardecer. Ahora parecen observar. Y Bin siente que algo o alguien la sigue. Elend intenta establecer un sistema político justo, una monarquía constitucional con una asamblea que represente al pueblo. Pero la utopía no es tan fácil de construir. Los mismos nobles que antes lo temían, ahora cuestionan su liderazgo. La asamblea vota su destitución y lo reemplaza por alguien aún más manipulable: Penrod. Mientras tanto surgen nuevas amenazas. Straff Ventur, el despiadado padre de Elend, acampa con su ejército y sus alománticos a las puertas de Luthadel. Pero no está solo. Llegan también otros ejércitos, el de Asuaterzet, un noble con ambiciones propias, y el de una figura inesperada: Hastes Lekal, el viejo amigo de Elend, financiando un ejército de Kolos, esas criaturas brutales, deformes, que antes servían al Lord Legislador. Y si los enemigos humanos no fueran suficientes, la verdadera amenaza se esconde bajo tierra. En paralelo, Saced y Tindwyl, 2 terrisanos eruditos, investigan las profecías de Terris. Descubren que algo fue alterado en los registros históricos. Alguien o algo ha manipulado los textos durante siglos. Una fuerza capaz de cambiar no solo las palabras, sino los recuerdos. Una fuerza que fue liberada cuando Bin mató al Lord Legislador. Bin, por su parte, empieza a recibir visiones. Una voz, oscura y seductora, susurra su nombre en la bruma. La conduce a un lugar olvidado, el Pozo de la Ascensión. Un sitio envuelto en mito, donde, según las leyendas, el héroe de las eras debía encontrar su destino. Ella empieza a dudar de su propia cordura. Empieza a preguntarse si acaso ella es ese héroe. Pero no está sola. Sein, el hijo bastardo de Straff Ventur, un nacido de la bruma como ella, aparece. Sein es inestable, violento, pero comprende a Bin de una forma que Elend no puede. Él también escucha una voz y cree que está siendo guiado por Dios. Le propone a Bin huir juntos. Dejar atrás la ciudad, la política, el amor. Ella duda, lucha y al final elige. Elige a Elend. Elige quedarse. Elige proteger lo que están construyendo. Con su ayuda y la del Kandra Oreseur, que lleva el cuerpo de un lobo para acompañarla, Bin enfrenta a los ejércitos. En una escena épica, se lanza sola contra miles, haciendo uso del Atium, el metal que permite ver el futuro en combate, para derrotar a decenas de soldados y alománticos. Su leyenda crece. La llaman ya la asesina de brumas. Pero la guerra no puede ganarse solo con miedo. Al final, los Kolos atacan la ciudad. Hastes pierde el control. Elend y Bin luchan desesperadamente por salvar a la población. Y en ese momento crucial, Bin toma una decisión: ir al Pozo de la Ascensión. Guiada por los escritos de Quaan, el sabio que primero habló del héroe de las eras, Bin encuentra el pozo. Allí, bajo tierra, en la oscuridad absoluta, oye la voz con más fuerza que nunca. Le dice que debe liberar el poder o dejarlo atrapado. Bin duda. Recuerda que el Lord Legislador lo contuvo, que sacrificó su humanidad para evitar que aquello saliera. Pero la voz le ruega, le suplica, y Bin, creyendo que hace lo correcto, libera el poder. Un instante después comprende su error. No ha liberado una fuerza del bien, ha liberado a Ruina, una entidad antigua, manipuladora,
que había estado aprisionada durante 1000 años, que puede alterar los textos, cambiar la historia y que ahora ha quedado libre. La historia no termina con la salvación del mundo, termina con su condena. Vamos a sumergirnos en la evolución de los personajes en el Pozo de la Ascensión. En esta entrega, Sanderson no solo hace que sus personajes crezcan, los descompone, los desafía y los enfrenta a versiones de sí mismos que no estaban preparados para mirar. Aquí, cada uno se revela, se rompe o se reinventa. Bean, la heroína de la revolución, regresa, más poderosa, pero también más perdida. En el Imperio final la vimos crecer, encontrar un propósito, aprender a amar y a confiar. Pero en el Pozo de la Ascensión, Bean es el arma que todos esperan que sea. La defensora de la ciudad, la asesina de amenazas. Y sin embargo, por dentro, no está segura de quién es. ¿Es una herramienta? ¿Un símbolo? ¿Un monstruo? Bean comienza a sentir que el poder que le dio la alomancia la separa del resto, incluso de Elend. La voz en la bruma la tienta, la empuja, la convence de que solo ella puede proteger. Solo ella puede decidir. Y entonces viene la duda. ¿Es la héroe de las eras? ¿O solo un peón más? Al final, su evolución no es hacia la certeza, sino hacia la responsabilidad. Toma decisiones duras, mata, ama y se equivoca, porque no es perfecta. Pero sí, es humana. Elend Ventur. Del joven noble idealista al verdadero líder. En este libro, Elend deja atrás las teorías y los libros, y entra de lleno en la arena del poder. Es traicionado por la asamblea, humillado por sus pares, y hasta abandonado por su propio padre. Pero no se quiebra. Busca gobernar con justicia, incluso cuando eso significa perder su corona. Entrena con Am, se endurece, y en un giro crucial acepta beber metal, y se convierte en un alomántico. Por amor, por necesidad, por supervivencia. Elend deja de ser el príncipe de los libros, y se convierte en un rey con cicatrices. Saced. El sabio terrisano vuelve, y con él, la memoria del mundo. Saced empieza este libro como siempre, calmado, reflexivo, recolector de religiones olvidadas. Pero pronto algo cambia. Descubre que los textos antiguos han sido manipulados. Las profecías han sido reescritas. Alguien o algo ha mentido durante siglos. Y eso lo empuja al borde del abismo intelectual. Junto a Tynduil, también terrisana, se permite por fin algo más que sabiduría, afecto, compañía. Pero cuando la tragedia golpea y ella muere durante el ataque de los Colós, Saced se rompe. Su evolución es devastadora. Pierde la fe, no solo en las religiones que guarda, sino en el sentido mismo del conocimiento. Y eso tendrá consecuencias en el futuro. Oresur Tensón, el Kandra, el sirviente que obedece sin rechistar, empieza a sentir. En este libro, el tema de la identidad cobra un nuevo nivel gracias a los Kandra. Oreseur acompaña a Bean como su protector, usando el cuerpo de un gran perro. Pero lo que Bean no sabe es que no es Oreseur. Es Tensón, otro Kandra infiltrado, enviado por el tercer contrato para vigilarla y robarle su Atium. Pero algo cambia. Tensón empieza a admirar a Bean, a comprenderla, a respetarla. Rompe el primer contrato, traiciona a su propia especie y la ayuda. La gran ironía es que el personaje que no tiene forma propia, que debe copiar a otros, es el que más genuinamente se transforma. Sain, el hijo bastardo de Straff Ventur, un nacido de la bruma, y un psicópata con voz en la cabeza. Sain representa la tentación. Es el reflejo oscuro de Bean, poderoso, solitario, convencido de que está destinado a la grandeza y totalmente quebrado. Dice escuchar la voz de Dios. Cree que matar está justificado. Cree que Bean debe unirse a él porque ella es como él. Pero ella no lo es. Sain es la advertencia de lo que podría haber sido Bean.
si se hubiera rendido a la paranoia. Cuando Vin lo derrota, no solo vence a un enemigo, vence a una versión rota de sí misma. Strab Ventur, el padre de Hélène, símbolo del viejo régimen, el tirano que cree que todo puede comprarse o someterse. Su evolución es hacia la decadencia. Traiciona, envenena, manipula y acaba derrotado. Pero lo más importante es que muestra lo que Hélène podría haber sido, si hubiese seguido el camino del poder sin principios. Tynduil, una figura inesperada que cambia mucho más de lo que parece. Tynduil es dura, directa, crítica. Llega para entrenar a Hélène y acaba enamorándose de Saced. Le recuerda que el deber no lo es todo, que también hay espacio para la vida. Su muerte es uno de los golpes más duros del libro, y su legado será una herida abierta en Saced. Brice, Am, Clubs, Dodgson, Fantasma. La vieja banda de Kelsier sigue aquí, pero se nota su ausencia. Cada uno intenta adaptarse al nuevo mundo que ayudaron a crear, y no todos lo logran igual. Am, el filósofo de los músculos, sigue siendo el corazón moral del grupo. Brisa deja ver su vulnerabilidad, su miedo y su cariño por Ariadne, la hija de Fet. Clubs demuestra su valor y muere como un héroe en la defensa de la ciudad. Dodgson se amarga, incapaz de entender cómo pasaron de la revolución al caos. Fantasma empieza a destacar, más allá del chico que entrega mensajes. Hay algo en él que nos hará mirar con más atención en el próximo libro. Porque lo que Sanderson insinúa en este libro es que todo lo que ha ocurrido, la caída del Lord Legislador, la liberación del Pozo, los textos manipulados, es parte de un plan mucho más antiguo. Un plan donde cada uno ha sido una pieza. Damos paso a la sección más épica y emotivas a la vez, una sección que no deja indiferente a nadie, una recopilación de frases célebres que nos ha dejado este libro. A veces sobrevivir es lo más valiente que uno puede hacer. Saced, no soy como tú, Shane. Yo no mato porque me lo pidan las voces. Vin, un buen hombre puede ser un gran rey, si está dispuesto a hacer lo que es necesario. Tynduil, amo a Vin, y por ella haré cualquier cosa. Hélène Ventur, dices que oyes la voz de Dios. Yo también la oí, pero no era Dios. Vin, Hélène se ha ganado el derecho de liderar, porque no lo buscó. Am, las palabras pueden mentir, las acciones no. Dodgson, tú me diste un nombre, Vin, y con él un propósito. Tenson, la fe no es ciega, la fe es ver con claridad, cuando todo lo demás se oscurece. Saced, siempre te amaré, pero eso no significa que esté de acuerdo contigo. Vin, aunque el Pozo de la Ascensión se presenta como una continuación directa y contenida dentro de su propia saga, las brumas esconden más de lo que parece. Sanderson siembra en este libro algunas pistas que, si vienes de Elantris y has leído El Imperio Final, comienzan a sugerir que hay un plan mayor, un universo compartido. Estas son algunas de las señales visibles. Cuadrado negro pequeño, el hombre de la barba blanca que aparece tomando notas. En El Imperio Final y de nuevo en el Pozo de la Ascensión, un hombre misterioso es mencionado brevemente. Observa desde lejos, recoge información y parece viajar entre lugares sin explicar cómo. No se involucra, pero siempre está presente. Su nombre no se da, pero su aparición también ocurre en Elantris, una sombra que recorre los mundos. Cuadrado negro pequeño, los metales y su relación con el poder. En Elantris, el poder mágico se canaliza a través de glifos. En Nacidos de la Bruma, se quema metal para acceder a la alomancia. Distintos sistemas, sí, pero la presencia constante de los metales, su importancia estructural y simbólica, empieza a sugerir un principio universal. Cuadrado negro pequeño, las religiones perdidas que recopila Saced.
Muchas de las religiones que Safed estudia vienen de culturas extintas o desaparecidas. Algunas de sus doctrinas, nombres y símbolos no parecen tener origen en Scadrial. Algunas incluso recuerdan a prácticas vistas en el Antris. ¿Están todas realmente muertas o vienen de otros mundos? Cuadrado negro pequeño, la naturaleza del poder del Pozo de la Ascensión. Bin libera una fuerza antigua, inteligente, que estaba contenida desde hace siglos. Pero no se trata simplemente de magia o energía. Esa fuerza piensa, manipula y reescribe la historia. Su presencia no es única. Si leíste el Antris, puede que empieces a preguntarte si hay otras fuerzas como esta en otros lugares, esperando su momento. Cuadrado negro pequeño, los Kandra y su contrato. Los Kandra no son simplemente una raza extraña. Tienen reglas muy precisas, una historia antigua y un conocimiento profundo de la alomancia, a pesar de que no pueden usarla. Su obsesión por el Atium, su forma de hablar del poder y de una obligación superior, nos deja claro que responden a algo más grande que ellos mismos. En resumen, en este segundo volumen de Nacidos de la Bruma, Sanderson ya está construyendo los cimientos de algo mucho más vasto. Un lector atento que haya pasado por el Antris y esta saga puede empezar a notar el eco de un universo mayor. Un universo que no se revela todavía, pero que susurra entre la ceniza. El Pozo de la Ascensión no es una novela de respuestas, es una novela de preguntas difíciles. Aquí, Brandon Sanderson se aleja del ritmo explosivo del primer libro para ofrecernos algo más maduro, más introspectivo. Cambia el vértigo por el peso, cambia la acción constante por la tensión sostenida. Y aunque algunos lectores pueden sentir que avanza más despacio, lo que realmente está haciendo es sembrar el desastre que vendrá. Este libro es política bajo asedio, es romance bajo presión, es poder que empieza a pudrir desde dentro. Y sobre todo, es un aviso. Bin, Helen, Saced, Tenson, incluso San, todos cambian. Algunos florecen, otros se quiebran, pero todos llevan marcas que no se borran. Y esas cicatrices nos preparan para lo que se avecina. El giro final, cuando Bin libera lo que debía contener, no es solo un cliffhanger. Es una revelación estructural, una prueba de que el enemigo no estaba muerto, solo estaba esperando. Y nosotros, como lectores, también hemos sido engañados. Por su ambición, su complejidad política, sus matices emocionales y su promesa de un conflicto aún más profundo, el Pozo de la Ascensión se gana su lugar como una secuela valiente. No intenta repetir la fórmula, se arriesga, y en ese riesgo brilla. Nuestra calificación en Secretos de Tinta y Acero es de 9/10. Porque a veces el verdadero poder no está en vencer al enemigo, sino en entender lo que dejamos libre al hacerlo. Y así, entre murallas sitiadas, decisiones imposibles y voces que susurran desde la oscuridad, dejamos atrás el Pozo de la Ascensión. Hemos recorrido una historia de poder y pérdida, de amor que se tensa y de verdades que se deforman. Hemos visto a héroes dudar, a monstruos disfrazarse y a dioses caer. Pero esto no es el final. El mundo cruje, la ceniza sigue cayendo, y aquello que fue liberado ya no se detendrá. En el próximo volumen, la esperanza no será suficiente. Gracias por acompañarme una vez más en este viaje entre páginas y acero. Si has llegado hasta aquí, buscador de secretos, recuerda, lo más peligroso no es lo que acecha en la bruma, sino lo que dejamos entrar creyendo que hacíamos lo correcto. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta entonces, que el metal queme limpio, que el espíritu se mantenga firme y que nunca, jamás dejemos de buscar. Seguir leyendo entre líneas, porque ahí es donde se esconden los verdaderos secretos. Recuerda suscribirte al canal y darle a la campana para estar al tanto de las novedades y el vídeo semanal. Recuerda también que puedes encontrarme en Spotify, iVoox, TikTok e Instagram.
Te dejo todos los enlaces en la descripción del vídeo por si quieres seguirme. Muchas gracias y feliz semana.